El 2 de diciembre de 2001 aparece en un patio de vecinos de Sabadell el cadáver de Elena Jubany. Todo parece indicar que se ha suicidado, tras recibir 2 anónimos. Pero algo no encaja. Detrás de los anónimos se esconde un extraño grupo de amigos y un juego macabro. Yo recibí una llamada del jefe de policía de Sabadell diciéndome que había aparecido el cadáver de una mujer joven que al parecer se había precipitado desde una altura. Y acudimos al lugar donde se encontraba el cadáver de esta chica. Es un caso que lo llevaba a mi casa, dormía con él, o mejor dicho, no dormía. Que no solo utilizas tus pies, tus manos y tu cerebro para la investigación, un tema que utilizas tu corazón. Ana y Yago, 2 estudiantes de periodismo, realizan una investigación del caso para escribir un libro. Sobre las 5 de la mañana dicen que escuchan un golpe fuerte, nadie ve nada, nadie se preocupa, hasta las 9 de la mañana que un vecino la ve en el suelo del solar. ¿Cómo se la encuentran a ella? Ella la encuentran desnuda. ¿Totalmente? Totalmente. Menos la pero parte de ropa llevaba interior. ropa interior que arde mientras cae. El mismo día de la aparición del cadáver, un hombre entra en la comisaría de Sabadell a denunciar la desaparición de su hija. Y habíamos quedado que vendría a comer, ¿eh? Y no llegó, no llegaba. Al día siguiente, también al mediodía, era el domingo, me llamó una amiga suya, Isabel se llamaba, y me dijo que si sabía algo de Elena, porque la esperaba, que habían quedado en comer juntos. A la biblioteca donde trabajaba no estaba, no había ido, y que el viernes tampoco. Fuimos a Sabadell, fui yo, la madre de Elena, pues esta chica fue la bibliotecaria, la directora de la biblioteca, y bajamos a la comisaría. Y al cabo de un rato, que para nosotros fue largo, nos dijeron que nuestra hija se había suicidado. Te quedas como atontado, como que no te lo acabas de creer, pero sí, te han dicho que es así y que la han visto muerta y que así es como está. Pero te quedas de piedra, como atontado, como si me hubieran dado pues una bofetada fuerte, y quedé así, atónito. Lo que recuerdo de esa investigación es que nos volcamos en cuerpo y alma todos, porque nos parecía un hecho muy, muy grave, y además porque, claro, eran gente joven que, si la muerte es absurda en cualquier momento, con 27 años, pues resulta estremecedor. O sea, Elena desaparece a partir de la mañana del viernes 30. Entonces, lo que se sabe es que la noche antes, ella trabaja con normalidad, y esa noche, el jueves, va al centro cívico de San Ulagué, que hace una sesión de cuentacuentos. Entonces, la mañana siguiente, el viernes por la mañana, sabemos que Elena está en casa porque hay conexiones a internet, ella chatea incluso la noche anterior, o sea que Elena desde el centro cívico se va a casa. ¿Y el viernes qué es lo que se sabe de ella? Entonces por la mañana, sobre las 11, llama a un chico amigo suyo y después cuelga, y un rato después, media hora después, llama a San Feliu de Codines, donde vivían una pareja que eran amigos suyos. Entonces, ¿qué sabemos de que ella cuando sale de casa ese viernes? ¿Se sabe más o menos cuándo sale de casa? No se sabe cuándo salió, porque su último registro es la llamada a las 10:30, entonces no va a trabajar y ya no se sabe nada más de ella. ¿El trabajo le llama a alguien para ver si le ocurre algo? La llaman por teléfono, pero no responde nadie. Y no se sabe nada más. O sea, todo el viernes ya está desaparecido. Claro, el viernes a partir de las 11 no hay rastro suyo de ella.
Supongo que quisieron hacer, no sé, para tenerla 2 días encerrada en un sitio, pues algo, no sé, algo debían querer hacer con ella, ¿no? Desde que se produce la desaparición hasta que finalmente es encontrado el cuerpo de Elena, pasan 2 días. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Pues claro, aquí podemos elucubrar, ¿no? Si hablamos de un grupo sectario, es posible que estuvieran haciendo algún tipo, no sé si llamarlo ritual o de reunión, que bueno, pues llevaba a consumir determinados productos que provocaron el coma, en este caso de Elena, y en el momento en el que decidieron qué hacer con ella, pues lo que yo creo que debería de haber hecho cualquier persona racional, que es, si no quieres que te pillen, déjala en la puerta de un hospital, pues decidieron simular un suicidio. Aunque hay familiares que también se han aventurado a plantear la posibilidad de que en ese tiempo Elena fue grabada. No sé si hablar de una snuff movie, porque evidentemente la policía no ha dado con nada que le lleve a pensar en esto, pero sí es una de las vías que se ha abierto en base a lo que ha comentado un familiar. Todos los que conocían a Elena decían de ella que era una chica alegre, feliz, con ganas de vivir, llena de proyectos. ¿Qué sentido tendría suicidarse? Elena consigue se gana la plaza de bibliotecaria en San Manat, sale de una separación sentimental y bueno, está como echando raíces para hacer nueva vida en Sabadell. Ella estaba muy ilusionada con esto, ¿eh? Estudió periodismo y hizo las prácticas en la televisión de Mataró. Y en Sabadell, pues, ¿qué hay? Pues la UES, la Unión Excursionista de Sabadell, y ella lo que hace pues, es apuntarse a la UES para conocer nueva gente con quien disfrutar de la naturaleza. Y en eso estaba. La policía mantendrá durante 2 meses la hipótesis del suicidio. Sin embargo, algo no les cuadra. ¿Realmente se ha suicidado Elena Jubany? Yo vi ciertas circunstancias que eran un poco extraño y no me gustaron. Alrededor del cuerpo había lo que eran pinzas de ropa, lo que indicaba que había chocado contra los tendederos de los pisos. Y para un suicidio no es una cosa normal. Al hacer un reconocimiento del cadáver, nos dimos cuenta de un hecho muy importante. Esta chica no tenía ningún tipo de herida, de contusión, eritema, no tenía absolutamente nada. La piel estaba limpia. Fuimos al terrado desde donde se había precipitado y aquí ya saltaron todas las alarmas porque para poder conseguir precipitarse desde un 5º piso había que salvar un murete de aproximadamente 1,5 metros de altura. Durante la inspección ocular en el escenario del crimen se hallaron indicios muy extraños. Mechones de pelo quemados, ropa en un intento de haber sido quemada, cerillas y ninguna evidencia de que Elena hubiera interpuesto sus brazos para defenderse en la caída. Los agentes realizan una especie de juego y hacen creer a la opinión pública que ha sido un suicidio. Lo hacen para investigar mejor y avisan a los familiares. Nos dicen que para poder investigar con tranquilidad, pues si se está diciendo que ha sido un suicidio, que nosotros nos lo callemos y así ellos podrán trabajar con más profesionalidad. Yo creo que la clave de este caso, más allá de los lugares geográficos en los que se movía esta gente, que evidentemente tienen una importancia capital, especialmente si barajamos la idea de que se pudiera tratar de un grupo sectario. Son lugares, vamos a llamarlo así, mágicos sagrados. Independientemente de esto, yo creo que la clave fundamental son los anónimos. Porque estoy convencido, además, de que si la investigación es más profunda, seguramente obtendremos, no sé si el nombre o los nombres de los asesinos, pero seguramente información muy valiosa que hasta ahora no se conoce. Por lo tanto, hay que investigar precisamente eso. Cada uno de los anónimos iba acompañado con una bebida. El primero, con una horchata, y el segundo, con un zumo. Los anónimos eran unas notas que había recibido ella en su domicilio, en la puerta de su domicilio, le habían dejado unas bebidas y junto a esa bebida le habían dejado una nota. Hablaban de que se tomase la bebida, que era una broma, que no se preocupase, que todo estaba bien, sin problema. Cuando recibí el primer anónimo vino así como muy directa, ¿no?, a buscarme al trabajo y lo primero que me preguntó es: oye, ¿tú has venido a mi casa? ¿Has estado por ahí?
Dice, porque me he encontrado una horchata ahí en la puerta y unas pastas y había una nota que decía, hemos pasado por aquí, pero como no estabas, pues te dejamos esto, que almuerces y que te vaya bien. Y dice, y claro, no sé quién puede ser, dice, porque no hay mucha gente que sepa dónde vivo y no sé, y que sepa que me gusta la horchata, ¿no? Me preguntó si había sido yo, yo no he venido para nada, y sabes si puede haber sido, no sé, nuestra madre. Intentamos pensar entre las dos a ver quién podía ser, pero claro, lo que sí que yo le dije es, si no sabes quién te ha dejado esto, no te lo tomes. La segunda de las bebidas, como en la nota le hablaban del tema de la Unión Excursionista de Sabadell, donde ella formaba parte, pues vio que podía ser una cosa normal y que no hubiese pasado nada, ¿no? Que no pasaría nada. Por eso se la tomó, se sintió mal, se sintió adormecida, el hecho es que se durmió, estuvo durmiendo 4 o 5 horas seguidas. Empezó a sentirse fatal en su trabajo. Había bebido un zumo que le habían dejado en la puerta de su casa. Se fue a su domicilio, durmió durante horas. Ahí empezó una pesadilla para Elena que tuvo un desenlace fatal. Y hablamos, la semana anterior creo, se había desmayado. ¿Y qué? Digo, no, por si te dicen algo, que sepas que no es nada. Digo, bueno, vale. Pero no me insinuó nada de toda esta trama. Elena estaba muy preocupada por lo que se había tomado, decide analizarlo en el laboratorio y cuando le llegan los resultados se preocupó porque existía una alta dosis de benzodiazepina. Ella decide no poner denuncia y esos resultados quedan olvidados en un cajón, quedan perdidos. Es la misma sustancia que aparece en el bote que dejaron en la puerta de su casa. Asimismo, aparece en el escenario del crimen. ¿Hay una sola persona que haya colocado esta toxina? Otra de las situaciones extrañas es que Elena no se suicide desde la azotea de su casa. No digo que esto sería lo normal, pero es lo que más cerca tiene, sino que lo haga precisamente desde la azotea donde vive una compañera excursionista con la que ella solía salir a hacer montañismo. La investigación comienza buscando la relación de Elena Jubany con el edificio en el que aparece muerta, en la calle Calvet de Estrella 48. Y sobre todo nos centramos en la Unión Excursionista de Sabadell, primero porque Elena formaba parte y segundo porque una de las notas así lo decía. Decía que las personas que habían puesto la bebida pertenecían a la Unión Excursionista de Sabadell. Por lo tanto, había una relación muy estrecha. El primer resultado fue que encontramos que una de las personas que vivían en el bloque desde donde se precipitó Elena, había una persona que pertenecía a esa Unión Excursionista de Sabadell. No contestó a la primera de las llamadas que se hizo a la puerta, no dejó ver su cuerpo entero. Las palabras fueron muy cortas, muy concisas, serias. Su comportamiento fue muy frío. La mujer que vivía en este edificio y era amiga de Elena Jubany se llamaba Montse Careta. Pertenecían al mismo club excursionista. El coche de Elena Jubany apareció en las inmediaciones de la casa de Montse Careta y después Montse Careta reconoció que efectivamente la había invitado a su casa. Entonces la conexión era muy clara entre ambas. Todo este conjunto de circunstancias lo que me llevaron nos llevaron a todos a pensar que su intervención no era la de una simple amiga, había hecho algo más. Durante la investigación se analizan los anónimos y se aprecian 2 tipos de letra. Una pertenece a Montse Careta, la otra a una socia de la Unión Excursionista llamada Ana Echaguibel. Ambas son detenidas y encarceladas el 12 de febrero de 2002. Bajan a mi hermana esposada, llevaba las manos así, esposadas, y claro, y además con los ojos llorosos, nos queda mirando. Yo no he sido, yo no he fe, yo no he estar. No recuerdo si la palabra ha sido yo no he fe, es esta, yo no he sido. O sea, esta es la palabra la que yo más recuerdo. Yo no he fe, yo no he estar, yo no he sido. O sea, y esta palabra fue
que más mi madre siempre lo decía, esta palabra, la que... Montse Careta era una chica alegre y sociable que tuvo una infancia feliz. Además, por fin, había encontrado una persona con la que compartir su vida. Montse era una chica un poco especial. Ella era muy reservada, muy tímida, pero al mismo tiempo tenía unos valores muy sólidos, muy consistentes. Era muy generosa, solidaria. Estaba muy ilusionada y ya pensaba en casarse, cosa que ella siempre se había considerado un patito feo. Y ella nunca creía que se iba a casar ni que iba a encontrar a alguien con quien compartir su vida. Y estaba muy ilusionada. Teníamos claro que no era la Montse, es que Montse era incapaz de hacer eso. Está muy claro que Montse es inocente. Tengo muy claro. Toda la familia lo hemos tenido siempre claro. Con mucha documentación, sobre todo cartas, fotos. Se había guardado con la finalidad para poder llevar a juicio y demostrar la inocencia de Montse. Era maestra de primaria. Montse había ganado, le gustaba mucho escribir. A mi hermana la detienen porque, en teoría, es la única persona del bloque que conoce a Elena Jubany. Hi ha una persona que sap coses i calla i tu estàs allí, estàs pagant el crim d'una altra persona, Montse. Estàs pagant el crim d'una altra persona. Que vols ser un públic? A persona Montse. Montse, que t'estan posant un mal tu, que no has de fer, que t'acceptar només, i no sortiràs d'aquí, que no. Si no sortiràs, Montse. Un segundo informe caligráfico desmiente el anterior. No se puede asegurar que la letra sea de Ana y Montse. Días después, Ana es liberada, pero a Montse se la mantiene en prisión. Llegados a este punto, yo creo que lo importante es plantearnos si esas pruebas tienen fiabilidad o no. Y lo que es más interesante, porque yo parto de la idea de que esa es la clave de este gran caso. ¿Quiénes son los autores materiales? ¿De quién son las palabras que aparecen en esos anónimos? Ante las dudas de las pruebas caligráficas, encargamos un estudio a Sheila Queralt, una de las pocas lingüistas forenses en España especializada en anónimos escritos. Hay dos partes diferenciadas de los anónimos y que uno ha sido un autor y otro la otra, pero en cambio los cuatro dan conclusiones diferentes porque además en el primero lo atribuyen a Montse Careta y a Nacha Guibel, en la segunda solo a Nacha Guibel, el tercero lo atribuye todo, las tres partes que se suponen que han estado escritas por dos personas diferentes, a Montse, el siguiente solo da a Ana una parte. Entonces, ¿cómo se explica? No, la verdad es que no es explicable. No es habitual que dentro de la disciplina, aplicando los mismos métodos, como hemos podido ver, se estén llegando a conclusiones tan distintas. Te hemos traído aquí los anónimos, están aquí, y también te hemos traído los documentos con la letra escrita de Montse Careta. Perfecto. Bueno, los anónimos son breves, pero bueno, este tiene una longitud bastante correcta y aceptable. Y sí que es verdad que presentan algunos rasgos un poco característicos. ¿Vale? Si no existían evidencias de que hubiese escrito los anónimos, ¿por qué Montse Careta seguía en prisión? Pues cuando se registró el domicilio de Montse, con la presencia del juez instructor, pues encontraron dos cajas de Noctamid, una de ellas vacía y la otra creo recordar que estaba llena. Y también se encontraron dos cajas de cerillas, que además se correspondían, las cerillas eran idénticas a las cerillas que aparecieron en la azotea de donde se precipitó Elena. Una de las preguntas que creo que se le hicieron fue en este sentido a ella, a la Montse, y nos dijo que ella no tomaba ningún tipo de sustancias. Y oficiamos a la Dirección General de Farmacia y nos dijo que efectivamente había sido ella la que había obtenido, yo no sé si era diazepam o lorazepam o alguna... Cuando ya el médico forense ya detectaron los análisis que se hicieron al cuerpo de Elena,
de que tenían un porcentaje altísimo de concentración de benzodiazepinas, pues nos dimos cuenta que había una relación muy estrecha entre los anónimos y lo que sucedió con la muerte de Elena. Inmediatamente se realiza la autopsia, se me indica que tiene sustancias derivadas del diazepam, anestésicos en el estómago, cosa que nos pareció sorprendente. Mira, este es el informe toxicológico que encuentra en el cuerpo de Elena 3 benzodiazepinas diferentes. Hay 3 principios activos diferentes. Metazepam, que es el alprazolam, midazolam. El más alto es el lormetazepam, que corresponde con el noctamid, pero como encuentran 3 benzos diferentes, quiere decir que no le dieron solo noctamid, sino que le dieron un cóctel de 3 tipos de pastillas diferentes. Le encuentran unas dosis 35 veces superiores a las terapéuticas en el cuerpo en el momento de la muerte. Eso quiere decir que antes pudo ser bastante más alto y que estaba en un estado de sueño profundo. Eso quiere decir que ella no pudo saltar. O sea, que la tuvieron que tirar porque si estás en estado de sueño profundo no puedes tirarte de un cuarto. Creo que es evidente, y así se demuestra en la investigación, que Montse no pudo arrojar ella sola al cuerpo de Elena. Estaba clarísimo de que habían participado otras personas, segurísimo. Hay que tener en cuenta que Montse pesaba unos 40 kilos. Por lo tanto, era prácticamente imposible que lo pudiese subir ella. En todo caso, hubiese tenido que subirla a rastras, con las consecuencias de que se hubiese notado en la autopsia que hubiese podido sufrir algún tipo de golpes o laceraciones o algún tipo de rasguño en el cuerpo que no existía. Por fin tenemos el informe médico forense. Aquí dice que sería extremadamente difícil que el manejo del cuerpo lo realizase una sola persona y más difícil todavía que lo realizase una persona escasamente corpulenta y sin fuerza física o sin instrucción sanitaria. Y la conclusión dice algo parecido. De la movilización del cuerpo de Elena Jubany debió ser realizada o bien por una persona de gran fuerza física o con conocimientos sanitarios sobre traslado de cuerpos, o más probablemente por varias personas. La posibilidad de que todas estas acciones las realizase en solitario una persona de corpulencia similar a la de Elena Jubany debemos considerarla sumamente remota. ¿Dónde se descarta que Montse pudiera hacerlo sola? Claro, Montse sola es imposible, tuvo que hacer o con ayuda o una persona muy corpulenta. Subir desde el domicilio de Montse al terrado, desplazar un cuerpo muerto de una mujer de 27 años que podría pesar en torno a los 50 kilos o algo más por aquellas escaleras, arrastrarla, repito, sin ningún tipo de lesión y salvar un murete de 1,5 metros, pues nos hacía pensar que había tenido la colaboración de alguien. La persona más cercana a ella pues era su compañero sentimental. En este punto de la investigación era absolutamente necesario averiguar si Santiago, el compañero de Montse, vivía en el momento del crimen con ella. ¿Es aquí, no? Sí. Explicamos a los vecinos y preguntamos si Santi vivía con Montse, ¿no? Vale. Hola. Hola. Hola, buenas. ¿Te conocías a Montse Careta, que es una vecina que vivía No, en el piso de arriba hace no, unos no, años? no la conocí. ¿Cuánto hace que vives en el bloque? En el bloque hace 11 años. Vine 4 años después de de que pasara todo y... Y no llegaste a conocer. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿usted conocía a Montse Careta, que vivía en el piso de arriba? Sí. ¿Y ella vivía sola? Bueno, con el novio. ¿Y ustedes le veían a Santi? La última vez que vi a Santi fue que miramos mi mujer y yo de la calle hacia el piso. Vimos que iba acompañada, digamos, con otro chico, de lejos. ¿Eran 2 chicos y...? Sí, pero con la Montse sí. Iba con gafas negras y aquel día pues iba un poco así tambaleando, como si tuviera, digo, algún problema. Ella. Ella. Y ellos lo sujetaban. ¿Te dio la impresión de que ella pudiera estar drogada? Que digamos que la llevaban, digamos, entre los dos, pues puedes pensar lo que quieras.
O sea, ella no caminaba por su propio No, pie. no, lo estaban sujetando. Y en la última carta nos había contado que había empezado una relación con un chico. Y luego supimos que convivían juntos y convivían en pareja. Es cierto que había declaraciones y gente y vecinos que nos indicaban de que sí que vivía allí. Familia incluso de Montse nos confirmaba que sí que vivía allí. La convivencia de Montse con su pareja es anterior al noviembre del 2001. Si hablas con los amigos tanto íntimos de un lado y de otro, confirman que la convivencia es de hace más de un año. Hay un antes y después del enero del 2002. En enero de 2002, incluso hay alguna correspondencia de Montse a sus amigos, les escribe una carta en que deja entrever que Montse ya vive con el compañero. Pero deja muy claro que lo que era una convivencia a medias, que a lo mejor no era una convivencia completa, pasa a ser completa a partir de enero. Pero es que no solo pasa esto. El compañero hace ver que la convivencia con Montse es a partir de enero. Además, es que hay cosas como poner un nombre en el buzón, a nombre de los dos, o presentarse a los vecinos. Si todo el mundo sabía, y de hecho eran pareja, ¿por qué se empeña Santiago en decir que no vivían juntos? Santi es el personaje más inquietante. Tiene 35 años, es abogado, criminólogo, conoce las técnicas de investigación forense y tiene un especial interés en desvincularse del asunto. No quiere que nadie sepa que vive en casa de su novia. Y nunca llegaremos a saber cuál ha sido su completa participación en estos hechos. Santiago La Iglesia asegura que la convivencia comenzó en enero de 2002, un mes después de la muerte de Elena, y que por tanto no tenía llaves del piso cuando sucedió. Santiago empieza a presentarse a los vecinos desde enero, como si no llevara allí apenas tiempo. Lo curioso del caso que me comentó algún vecino, no me acuerdo si del primero o del segundo, me dijo que fue muy curioso que este señor se presentara a todos los vecinos y se dieran a conocer en enero, cuando ya convivían hacía 6 meses. Esto es un indicio, una duda, un el qué será, el qué dirá o el por qué lo hace. Eso ya te crea una duda bastante razonable. Si Elena había estado en ese domicilio, las personas que estaban allí tienen alguna relación directa con los hechos. Entonces, claro, Santi siempre ha querido ver de que no vivía allí, de que vivía en casa de sus padres. Claro, lo que hacía era desvincularse de ese domicilio. Y para nosotros eso fue importante. Desde el momento en que Montse ingresó en prisión, Santiago tuvo un objetivo: evitar que contactara con terceras personas, aislarla. ¿Pretendía quizás evitar cualquier tipo de filtración que pudiera dañarle? Tampoco hemos podido dar respuesta a esta pregunta. La reacción que tuvo como pareja suya era alucinante, y más luego cuando supimos que él pues tenía conocimientos de derecho, era abogado, y en vez de ayudarla y de mover cielo y tierra para ver si podía hacer algo por ella, parecía que estaba esperando que la cosa... Actitud apática, pasiva, no hacía nada. Hay un vis a vis y luego su señoría el juez nos permite otra vez verlo en los calabozos de los juzgados. Es la única vez que mi madre la puede ver. Está mi hermana, está mi madre, estoy yo y está el compañero. Para terminar de arreglar la situación, entraba como abogado, cuando él en ningún momento aceptó la defensa de Montse. No es normal. Una cosa es el novio y la otra cosa es la familia de sangre. Ahora lo entiendo, digamos entre comillas, por qué estaba presente en todos los momentos. Yo presenté una serie de documentos que obran en el juzgado de Sabadell, en el cual el novio, digamos, de la Montserrat, en el cual me extrañó mucho que hubieran 5 indicaciones de lo que tenía que hacer, no hacer y tal. Y eso está en el juzgado. Yo tengo las copias, pero no tengo los originales. Eso ya te crea una duda. De esto, declárate tal, no de esto, tal. Claro, son unos argumentos que estás dirigiendo a la persona encausada. Y además no siendo el abogado. Y la segunda vez y última, que fueron 4 días antes de su muerte, teníamos que ir con Inma también, pero en el último momento también se apuntó Santi.
teníamos 20 minutos cuando llegamos, ¿no? Y claro, nosotros nos quedamos un poco atrás porque él era su pareja y no te querías pasar por delante. De los 20 minutos él casi estuvo a 15. Era como si él no quisiera que los demás hablásemos con Montse, ¿no? Dominaba totalmente a Montse. Montse se desvivía por él. Jamás quiso incriminarlo. Y hay algo más por lo que Santi no quiere estar relacionado con el domicilio, y es la extraña aparición del Noctamid y de la caja de cerillas. Claro, aparecen las cerillas, aparecen las pastillas que parecen que fueron de las que Elena le hicieron consumir, ¿no? Claro, si tú has hecho esto, no lo guardas. Lo guardas allí en el cajón esperando a que alguien te lo encuentre, ¿no? Durante un tiempo se pretende ocultar que Santi ha estado viviendo en esta casa. Sin embargo, el hecho de que se encuentre el Noctamid, es decir, los somníferos y las cerillas, dan pie a pensar que efectivamente no solo vivía en esa casa, sino en el momento en el que se produce esa confusión que lleva a los autores del crimen a simular el suicidio, también podría estar allí. De hecho, hay una serie de elementos que son verdaderamente particulares y son detalles del propio cuerpo, ¿no? Que nos revela el propio cuerpo, las quemaduras que posee. Da la sensación de que esas quemaduras que aparecen se han hecho con la intención de eliminar algún tipo de huella, algún tipo de prueba. No creo, además, que en este caso, más allá de un juego que se les fue de las manos, pretendieran asesinar a la víctima, porque evidentemente otra de las cosas que los propios forenses demostraron es que habían intentado devolverla a la vida, es decir, sacarla de ese estado de coma con unos simples cables pelados directamente poniéndoselos en el pecho. Por lo tanto, estamos hablando de que realmente no había una intencionalidad. Creo que fue parte de un juego macabro. Tres meses después de ingresar en prisión, Montse Careta se quita la vida. En su bolsillo deja una nota escrita. Soc innocent. Soc innocent perquè no he causat la mort de l'Helena. I per ser homicida cal ser executor d'una mort. Me'n vaig amb la consciència tranquil·la, sense remordiments, perquè no hi ha motius per sentir-los. Més al contrari, estic molt orgullosa de la vida que he llaurat. Me'n vaig amb la tristesa de deixar a la gent que estimo i m'estimen. Penso fermament que el patiment de la meva mort serà més dolç que el patiment de veure'm presa. Y cuando ella se suicidó, a mí me dio rabia de que no hubiera aguantado, porque yo pensaba, ella tenía que salir porque ella era inocente. Lo único que puedes pensar es que ella intuía que podía estar involucrada su pareja y entonces ella decidió no hacer nada. Santi, vida mía, te quiero mucho, mucho, con todo mi amor, con toda mi alma. Nos queremos como las estrellas quieren la noche y más. Y por nada del mundo te haría el daño que te estoy haciendo. Vida mía, no llores. Créeme, esto es el mejor para todos. Cuando se ingresa en prisión a Montse Careta, se le hizo un informe psicológico para determinar si se encontraba en perfectas condiciones o no. El médico forense me dijo que estaba en perfectas condiciones y después, claro, el suicidio de esta chica en la cárcel nos dejó a todos perplejos. No, yo tardé en recuperarme. El hecho de quitarse la vida podía también indicar de que si ella, que es la principal sospechosa del homicidio de Elena, no está, los hechos se paralizan y ya no hay más. Por lo tanto, Santi se libraría, en este caso, de lo que podía venir después. Creo que la tenía influenciada, pero que la tenía, digamos, embaucada. Es que hay que recordar que tenía una edad, Montse, de que fue el primer novio, la primera persona que realmente estava coladíssimo por él. No, no, no tens tu la roba, senyor Pio. No, no, que hi hagi.
no hi sortiràs tan fàcilment. Tenen proves per fotre 30 anys allà dintre. Si tu col·labores, tu saps alguna cosa? Segur que no saps res. Si col·labores, ho podràs sortir, si no, no. A veure, tu no tens per què negar que tu no, però algú proper. Algú proper pot saber alguna cosa. Que l'haig d'inventar, les coses? No veus les coses, no veus que tot va directe a tu. I pel Santi s'ha desentès de tot. Clar, sí, jo sempre dic el mateix. Tu creus que és normal aquesta actitud? Jo no sé com podeu dictar-li. A veure, aquí en general, les persones actuen en les espatlles, en general. Una persona pot actuar a totes les espatlles i tu no sabem. No t'envien els casos, que hi ha altres persones, poder. Aquí com un grup hi ha gent propera al Santi. No, en tot cas propera a l'Helena. Però tu tens idea que estava l'Helena despullada al meu terrat? No. Su señoría sigue en que Montse tiene que saber algo. Y yo le he dicho que mi hermana no sabe nada, es que ya no sabemos cómo decírselo. Su hermana sabe, su hermana tiene que saber, su hermana sabe, y es que al final llegamos a la conclusión, y yo me he sentido siempre mal, porque además yo primero pensé, a ver si estos señores lo tienen tan claro, que a lo mejor sabe algo, incluso te pones en el lugar, pongamos en el lugar de que a lo mejor se encontró con algo o le llegó algo de oído, a lo mejor sí que sabe algo que puede ayudar a la investigación. Pues nos ponemos, hasta me pongo en este lugar, si hace falta. Ya sé que no, pero si esto pasa porque Montse salga de la prisión, su señoría quiere que... Pues yo hasta le digo a ella, no enfadada, pero sí Montse, porque nos damos cuenta. Yo creo que el enfado ya viene por que queremos que ella se dé cuenta de lo que a nosotros nos está pasando cada día en Sabadell. Cuando ya entré en la acusación popular, yo fui a hablar con el señor Horacio, el primer juez, y fue muy amable, en el sentido de decirme, mire, Montserrat Careta debe saber algo, y por eso la tengo en la cárcel. Pero lo han intentado ya hablara, que da esto, que tal. Y realmente siempre con una coherencia y una versión, que me lo he leído, de que ella no sabía nada y que realmente no conocía los hechos y que no había participado. A pesar de las presiones de familiares, juez y policía, Montse Careta se mantuvo inflexible hasta el final. ¿Participó realmente en el asesinato de Helena Jubany? Porque nosotros siempre hemos pensado que Montse sí pudo participar en los hechos. Todos los indicios, las pruebas, todo indicaban de que Montse había participado. Y eso es una cosa que lo teníamos claro. Quizás no participase directamente en lo que era la muerte de Helena. Por lo tanto, el hecho de que muriese en prisión para nosotros fue un choque muy fuerte. El suicidio de Montse en prisión pone en evidencia que aquí hay más personas implicadas y que por tanto hay que terminar la investigación. El grupo de amigos de la Unión Excursionista de Sabadell parecía cerrar filas en torno a Montse Careta mientras estuvo presa. Sí es cierto que en este colectivo había 3 personas a las que podemos dirigir nuestra mirada. Serían Santi, Jaume y Xavi. Que incluso 2 días o 3 antes del suicidio, estas 3 personas, que no son familiares, que son amigos, cada vez que hacían un paso iban a visitarla, o iban a declarar. Otro de los elementos que resulta muy sospechoso e inquietante es que todos los sujetos relacionados con este caso intentan desligarse de él. Pero todos conocían a Helena. Ese es el punto de unión. Nosotros lo que hicimos fue un cribado de todas las personas que podían estar relacionadas con Helena Jubany. No obtuvimos absolutamente nada que fuese relevante para la investigación. Nada. Todo volvía siempre al punto de partida. Había más personas que nos llamaban la atención. Cuando tomamos declaraciones, luego cambiaban esas versiones, porque decían que se habían equivocado. Cuando fueron a declarar Xavi Jiménez, Jaume Sanjei y Santi, no vinieron solos, vinieron acompañados. Xavi es otro de los varones de este grupo. Es amigo de Santiago, pertenece al grupo de excursionistas y está especialmente obsesionado con Helena, hasta el punto de llegar a acosarla.
Esto hace que ella deje durante un tiempo de frecuentar el grupo de excursionistas. Bueno, yo creo que con quien más se debía relacionar o con quien yo recordaba que me había explicado era con Xavi y Jaume. Y concretamente de Xavi, pues que se ve que a Xavi le gustaba Elena, le había caído así en gracia y le iba un poco... Bueno, que le gustaba. Y ella cuando vio esto lo marcó y se lo dijo claro. Y entonces parece ser que a él esto no le gustó e insistía. Y entonces Elena se agobió y tomó distancia con Xavi. En una de sus últimas citas con los amigos, Elena pidió una horchata, que era la bebida que acompañaba a los anónimos. El anónimo va acompañado de una horchata y sabemos que hacía pocas semanas Elena había salido a tomar una horchata con algunas de las personas del colectivo este de la OES, pues no sé, dime paranoico, pero yo creo que alguna relación encuentro aquí. La sensación que da cuando Elena recibe estos anónimos es que proceden de alguien a quien ella conoce. Es decir, tenemos un primer anónimo que es enviado el 17 de septiembre. Vemos que además va acompañado de una pasta y de una botella con horchata. Yo entiendo que si no conociese a quien le ha dejado eso, lo comentaría o incluso lo denunciaría a la policía. Pero es que quizás la clave la tenemos con el segundo anónimo. En el segundo anónimo, que llega ese 9 de octubre, se le refiere, bueno, pues no solo que siga el juego, que con un tercer anónimo, con un futuro envío, se le va a desvelar la clave de este misterio, que consuma un bote de zumo que le han dejado junto al anónimo, sino que además están muy interesados en verla de nuevo en una de las excursiones que hacen estos montañeros. Por lo tanto, ya vemos que la conoce, pero no solo eso, es que además estamos viendo de que esta persona, su reacción posterior es consumir ese bote de zumo. Yo parto de la idea de que si tú no conoces a la persona que te ha dejado eso en la puerta de tu casa, en ningún momento a ninguno de nosotros se nos ocurriría consumir esa bebida que posteriormente se demostró que estaba adulterada, le provocó un gran mareo. Por lo tanto, Elena seguramente conocía a quienes finalmente cometieron este juego y acabaron con su vida. Yo creo que el segundo anónimo se confió, ¿no? Se quedó tranquila, ¿no? Pensó, bueno, pues son mis amigos. Pues nada. Un dato apunta a la hipótesis de que se tratara de una secta o un juego macabro. El grupo preparaba una excursión al Canigó, la montaña mágica de Cataluña. Hay un lugar clave en la historia de Elena Juvany, que es precisamente el Camino del Canigó. Si hablamos de montañas mágicas, en Cataluña, evidentemente, la primera que nos viene a la cabeza es Montserrat. Pero, sin embargo, el Canigó es un lugar ritualístico desde prácticamente la Edad Media. De la Edad Media en adelante, allí se han producido rituales desde los más bondadosos hasta otros rayanos con el satanismo. Se han producido desapariciones misteriosas. La montaña en sí, para mucha gente, es un faro que atrae todo lo malo, para otros es una especie de templo a la nueva era. Por lo tanto, no es una cuestión baladí que esta gente tuviera un especial interés por ir a este lugar. En una carta, Montse llega a pedir que sus cenizas sean esparcidas por el monte Canigó. Todo lo relacionado con el mundo de lo mágico, lo esotérico, lo fantasioso, son herramientas que pueden resultar muy eficaces para manipular a alguien especialmente vulnerable. ¿Utilizó Santiago estos elementos para acceder o manipular a Montse? Parece ser que ella era alguien muy impresionable. Esta es otra de las preguntas que ha quedado sin respuesta en este caso. La policía investigó si podía haber alguna secta involucrada en el asesinato de Elena. De pasar esto se descartó. Y también se investigó si el tema de los anónimos puede haber sido un juego de rol. Pero claro, esto implica un desconocimiento de que es un juego de rol porque no había nadie siguiendo un papel. Claro, sino que más bien jugaban con ella. Claro, además ella tenía que haber estado jugando, pero fue un juego de rol. Lo que sí que parece es que la gente que le entregó los anónimos estaba jugando con ella. Lo que pasa es que ella no lo sabía. El cuerpo de Elena tenía partes quemadas. Podía indicar, bueno, querían deshacerse del cuerpo pues quemándolo, ¿no? Pero es unas circunstancias un poco extrañas, porque ¿para qué quieres quemar un cuerpo? No se debas de deshacer del todo, ¿no? Es un poco, al final, tarde o temprano, lo vamos a encontrar. La autopsia dice otra cosa, y es que le da la impresión de que la han rociado con colonia y que la precipitaron precisamente quemándola. La sensación era de que el que lo hizo no sabía realmente lo que iba a hacer.
estaba... ¿Cómo me deshago del cuerpo? ¿Cómo saco un cuerpo inerte de un bloque de viviendas? ¿Cómo lo saco? Le sube a la azotea, le echan acelerante, le pegan fuego, pero evidentemente pues no ardía, era imposible. Por lo tanto, la opción posteriormente fue lanzarlo al vacío y simular que podía haber sido un suicidio. Pues finalmente el análisis nos ha llevado a contar con 31 variables, ¿de acuerdo?, que son distintivas del conjunto de textos anónimos o del conjunto de textos de Montserrat Careta en este caso. Las 31 variables las hemos dividido en distintos grados. Tenemos un nivel morfosintáxico, la sintaxis, léxico y de puntuación, que ahora os mostraré distintos ejemplos. Esto sería el análisis, más o menos como lo realizamos. Veis cómo vamos marcando en cada texto que tendríamos los anónimos las distintas variables que analizamos. Sí que veremos algunos ejemplos que nos permiten determinar que descartamos a Montserrat Careta como posible autora. Hay construcciones en los textos dubitados, en los textos anónimos, en los que la Montserrat Careta nunca utiliza este tipo de construcción. Ella era una persona con un dominio de la lengua acostumbrada a redactar textos literarios y por tanto utiliza un tipo de lenguaje más elaborado. Algo bastante significativo, aunque solo haya aparecido una vez, es en catalán se puede apostrofar la palabra lues, que sería la unión excursionista, y vemos que Montserrat Careta nunca lo apostrofa. Observamos que en los textos anónimos el qué se explica, el qué interrogativo no va acentuado y por tanto sería un error que no sería esperable en una persona con un conocimiento lingüístico como el de Montserrat. Entonces el informe que han hecho la doctora Queralt y Rosa Jiménez llega a las mismas conclusiones que los dos informes filológicos que se hicieron. Este está hecho con bastante más rigor y casi podemos concluir que Montse no escribió los anónimos. Entonces falta saber quién los ha escrito. Tras el suicidio de Montse Careta, se cierra el caso. El asesinato de Elena Jubany prescribirá en 2020. Paradójicamente, se sabe en quién centrar las sospechas. A raíz de la muerte de Montse, todo se enfrió. A nivel judicial se archivaron el caso y para nosotros fue una situación no esperada y no querida. Mandamos un escrito a Fiscalía para que se involucrasen los hechos, porque a través de Fiscalía se podía haber reabierto el caso, lo hubiese cogido otro juez diferente y hubiésemos reabierto el caso. Pero siempre pasa lo mismo. Si no tenemos una colaboración o un apoyo judicial, para nosotros es muy difícil. Es complicadísimo. Y realmente estoy convencido de que Montse fue otra víctima y no participó. Lo que se demuestra en este caso es que Montse no pudo arrojar el cuerpo ella sola. Alguien más tuvo que participar en el crimen y esta persona sigue en la calle. Tantas cuestiones que todavía no se han resuelto, tantas preguntas, el por qué, el cómo lo han hecho, quién son, dónde van. Esto es para una novela negra. A mí me da la sensación de que estas personas ya estaban acostumbradas a manipular a chicas. Porque la medicación que dieron a mi hermana para poder hacer con ella lo que quisieron, me da la sensación que estaban acostumbrados a hacer esto con Montse, seguramente. No sé si con la madre de Santi también. Si Montse participó realmente en los hechos, que de hecho participó, de una u otra forma, pero no fue del todo culpable de todo, evidentemente hay alguien suelto. Si Montse es inocente, teóricamente, también hay alguien suelto. Por lo tanto, que hay un asesino libre es evidente, que lo hay. Seguro. Claro, yo personalmente interpreto el suicidio de Montserrat Careta en la prisión como una consecuencia de ella saber que esto lo habían hecho entre varios, ella estaba implicada, pues justamente por no delatar a los directamente responsables, opta por suicidarse. Tengo mi teoría. Mi teoría, una de ellas es esta, que hicieran algún tipo de grabación con ella. Y la otra, bueno, pues que se les fuera de las manos, ¿no? Como se les fue de las manos y pensaban que estaba muerta, pues dijeron, bueno, pues no, nos deshacemos así como si se hubiera suicidado. Yo creo que la persona material de los hechos que hizo todo esto, libres.
y que realmente se tenía que haber investigado más en su momento. Montserrat Careta no lo hizo y que fue manipulado en todo momento. La fuente de prueba que se agotó, desgraciadamente, por el suicidio era Montse Careta. Estamos convencidos de que ella era inocente, pues de que quien lo hizo preparó las cosas para que apuntaran hacia ella. Y yo creo que esto se produjo en casa de la chica esta, de la Montse, y que esto no lo hizo sola, y que porque tuvieron que subirla a un terrado a peso de brazos y tal, y por tanto los que lo hicieron y la echaron pues están en libertad. Que después de los años sigue estando ahí porque sabes que no has culminado, eso te toca mucho. Me gustaría saber qué pasó, por qué lo hicieron, si fue un accidente, si fue algo que se les fue de las manos o si realmente, bueno, pues querían, no sé, hacer esto por algo. No me dejan, digamos, cerrar la herida de su muerte porque no sé lo que ocurrió en los últimos momentos. Elena Jubany murió como consecuencia de un juego macabro. Montse Careta, si estuvo allí, no lo hizo sola. A su lado, al menos, hubo otra persona, y esa persona o personas siguen en libertad. Este caso no se tendría que cerrar. Es un caso abierto, con muchas incógnitas, por mucho hacer, y que realmente lo que se tendría que hacer es llegar a la verdad, al fondo de la verdad.